Vamos a meditar en esta ocasión en el pasaje que acabamos de leer de San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, y Él nos está dando una orden, nos está dando un mandamiento, y el mandamiento es que nosotros escudriñemos las Escrituras. De este mismo pasaje que acabamos de leer, hemos tomado nuestro tema. El tema es escudriñar las Escrituras. ¿A qué Escrituras nos referimos? A la de la Biblia, a la de la palabra de Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Y los 66 libros que contiene la Biblia son la palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Pedro el apóstol dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, decía: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia. Así que el Señor, ¿qué nos manda, hermanos? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es buscar. Escudriñar es examinar, inquirir, investigar. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer un estudio muy cuidadoso, muy profundo acerca de la palabra de Dios y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que escudriñar el Señor cuando le habló a Josué, cuando llamó a Josué para que dirigiera e introdujera el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán le dijo Dios a Josué, en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien si tú meditas en la palabra de Dios. El salmista decía que la palabra era más dulce que la miel y que la que destila del panal. Entonces se trata de escudriñar la palabra. En primer lugar, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Por qué es necesario que usted, como cristiano, escudriñe las Escrituras? ¿Por qué usted debe estudiar la Biblia? ¿Por qué debe investigar la palabra de Dios? Porque el no hacerlo, primero, el no hacerlo es un pecado. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quiero por favor que leamos en el libro del profeta Oseas, capítulo 8, y le vamos a dar lectura al versículo 12. Oseas, capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera. Oseas, capítulo 8, versículo 12. ¿Lo tienen todos, hermanos? Todavía no, ¿verdad? No se oyeron los amenes. Dice así la palabra de Dios: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se los voy a volver a leer. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que el pueblo de Israel tuvo como cosa extraña
era ajena, era desconocida la palabra de Dios. Y podemos recordar que en los tiempos de un rey llamado Josías, dice que Josías se comenzó a buscar a Dios y dice que cuando mandó arreglar el templo, remodelarlo, cuando estaban remodelando el templo de Jerusalén, dice que uno de los siervos encontró el libro de la ley. Y ellos no conocían lo que decía el libro de la ley. ¿Por qué no lo conocían? Porque habían olvidado el mandamiento que Dios dijo que tenían que meditar y guardar la palabra de Dios todos los días de su vida. Dice que lo encontraron. Y cuando lo encontraron, dice que el rey mandó que le leyeran el libro de la ley que Moisés había escrito. Y cuando el rey comenzó a oír las palabras del libro de la ley, dice que el rey Josías rasgó sus vestidos y se postró ante Dios porque estaba escuchando lo que decía el libro de la ley y decía: Dios mío, nosotros no hemos guardado lo que dice tu palabra, no hemos obedecido lo que estamos escuchando, hemos quebrantado tus mandamientos. ¿Y dónde se perdió el libro? En la misma casa de Dios. Ahí estaba perdido. Y tristemente la historia se repite porque muchas personas, a pesar que son cristianas, desconocen la palabra de Dios. Hay personas que no se saben textos de la Biblia. Hay personas o hermanos que no se saben la secuencia de los libros de la Biblia. Usted debe sabérselos desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Debe de saber por qué. Porque la palabra de Dios nos manda escudriñar las Escrituras. Por eso dice este versículo que acabamos de leer: ellos las tuvieron por cosa extraña. Que para ti el leer la Biblia no sea algo extraño, que sus doctrinas no sean extrañas. Al contrario, tú debes estar familiarizado con lo que dice la Biblia, pero para que tú te familiarices debes escudriñar la palabra de Dios. No hacerlo es un pecado. Número 2, ¿por qué debemos escudriñar la Biblia? Porque hay un peligro. Existe un peligro de no conocer lo que la Biblia dice. El peligro es que te puedes perder si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dicen en Oseas, ahí mismo en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué dice aquí que se perdió el pueblo? Dice aquí: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Cómo vamos a tener conocimiento de la palabra de Dios? Cuando nosotros escudriñamos y estudiamos la Biblia. Si usted no escudriña la Biblia, no va a conocer lo que dice la Biblia. Y dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Muchas personas se pierden por falta de conocimiento, porque no conocen la Biblia. ¿Cuántas personas viven en el error en nuestro país? Somos más de 100 millones de mexicanos, pero tristemente apenas unos 25 o 30 millones somos cristianos. Amén. ¿Y dónde están los demás? Todavía viven en la ignorancia. Todavía tienen sus costumbres antiguas porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice este versículo: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No te vayas a perder por no conocer la Biblia. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Número 3, ¿por qué debemos escudriñar la Biblia? Porque si eres inconstante en el estudio de la palabra de Dios, te puedes extraviar de la doctrina.
Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué existen tantas sectas? Porque personas que no tienen el suficiente conocimiento de la Biblia se han extraviado de la doctrina y toman un versículo de la Biblia para hacer toda una doctrina, para hacer toda una religión, y hacen a un lado los demás pasajes de la Biblia y se aferran a un versículo de la palabra de Dios. Y por ser personas que no conocen la Biblia, dice, pueden torcer las sagradas escrituras. Pueden llegar a torcer las sagradas escrituras. Dice, los inconstantes y los indoctos tuercen las escrituras, pero las tuercen para su propia perdición. Por eso hay mucha gente que tiene necesidad de Dios. Vienen los testigos de Jehová, o vienen los mormones u otras sectas, y los enredan y se van con ellos. Pero si en nuestro país o en cualquier parte del mundo la gente tomara la Biblia y la estudiara, no habría tantas sectas, no habría tantos errores doctrinales. Pero la gente se pierde porque no estudia la Biblia. Por eso mucha gente vive en la ignorancia, pues Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero mucha gente está errada en muchas doctrinas torcidas por no estudiar la palabra de Dios. Hay gente que se pregunta, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Estudia la Biblia. La Biblia dice, por sus frutos se conoce el fruto, por sus frutos lo conoceréis. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento de la Biblia, podemos decir, esta doctrina que predican es buena, o esta doctrina que predican está en un error. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y comenzó a predicar acerca de Jesucristo, dice que los hermanos de Berea tomaron las escrituras y comenzaron a estudiar y a comparar y a escudriñar para ver si lo que Pablo predicaba era así como estaba escrito en las escrituras. Eso hacían los hermanos de Berea. Así también deberíamos de ser nosotros. No porque digan, pues mi pastor en mi iglesia predicó de esto. Y hay gente que todo lo que le dice el pastor, todo se cree. Claro, si se lo dice conforme a la Biblia, usted debe de aceptarlo. Si su pastor le habla conforme a la palabra de Dios, usted debe creerlo y obedecer la palabra de Dios, aunque no le guste. Pero si es una doctrina que no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted no tiene por qué recibirla. ¿Por qué? Porque nosotros debemos regirnos por la palabra de Dios. Número 4, ¿por qué debemos escudriñar la Biblia? Por tantas doctrinas erróneas que existen en estos tiempos, por tantas religiones que existen. El mundo está lleno de religiones. Nada más en nuestro país hay más de 5,000 iglesias o religiones registradas ante gobernación. Imagínense, hay más de 5,000 religiones en nuestro país. Ahora imagínense en el mundo cuántas religiones existen. Por eso nosotros ahora más que nunca debemos estudiar la Biblia por tantas sectas, por tantas religiones que existen. Jesús dijo en una de sus señales previas a su venida, Jesús dijo que se levantarían muchos falsos maestros y muchos falsos profetas
y a muchos engañaría. Si usted no quiere ser engañado por un falso profeta o por un falso maestro o por un lobo rapaz que se meta en la iglesia, si usted no quiere ser engañado, escudriñe la Biblia, estúdiela, analice las doctrinas de la Biblia para que nunca sea engañado. Leemos lo que dice en la segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo, inspirado con el Espíritu Santo, dice que en los últimos tiempos la gente no sufriría la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? No sufrir la sana doctrina es hacerse una religión a su conveniencia o a su comodidad. Eso es no sufrir la sana doctrina. Ah, no, antes prohibían esto en la iglesia, ahora ya no lo prohibimos. ¿Por qué la gente ahora ya no se apega a la Biblia? ¿Por qué han surgido muchas doctrinas falsas que ya no se sujetan a la palabra de Dios? Porque ya no quieren sufrir la sana doctrina. Inventan nuevas doctrinas y dicen: ah, es que ustedes son anticuados, es que ustedes son de los viejitos. Hermanos, ¿cuál es el evangelio que tenemos que predicar? ¿El evangelio moderno o el evangelio que predicó Jesucristo hace 2000 años? ¿Cuál será el bueno? El que predicó nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia: viene tiempo cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán tras las fábulas. Dice que también tendrán comezón de oír. Porque la gente ya no se conforma con el evangelio que predicó Cristo. Quieren oír nuevas doctrinas. Quieren oír, dice, no, pues en tal lugar está cayendo polvo de oro. Y la gente eso le gusta y va buscando ver esas cosas porque tiene comezón. Les escocen las orejas porque quieren oír cosas nuevas, cosas modernas. Están haciendo que las muelas de oro. O que en tal lugar está el avivamiento de la risa. Y a la gente eso le gusta, tienen comezón de oír cosas nuevas, porque aquí lo está diciendo: vendrán tiempos cuando la gente no se conformará con la sana doctrina, sino que les va a dar comezón. Quieren oír cosas nuevas, quieren oír cosas modernas, cosas de prosperidad, cosas del evangelio moderno. Dice: se volverán tras las fábulas. Una fábula es de la palabra griega mitos, cuentos. No van a querer escuchar la palabra, sino van a querer escuchar solamente mitos, cuentos, fábulas, doctrinas de hombres. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas y las falsas religiones, por las herejías que existen en sus últimos tiempos. Ahora bien, volvamos a nuestro pasaje de San Juan 5:39 que tomamos como base. Lo volvemos a leer. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hasta ahí. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ya vimos, en primer lugar, por qué debemos escudriñar las escrituras. Para no perdernos, para no errar. Y en segundo lugar, veamos algunos errores en el uso de la Biblia, o que le dan al uso de la Biblia. Algunos le dan un uso como el de los judíos. ¿Qué dice Jesús que hacían los judíos? ¿A vosotros les parece que en ellas tenéis
la vida eterna. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, Dios le dijo: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a la mesa con tus hijos, cuando vayas por el camino, se las vas a enseñar. Y las vas a escribir en los postes de tu casa, en tus dinteles y en las puertas de tu casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras casas tenemos textos de la Biblia? Pero tristemente, en lugar de que los jóvenes o los niños tengan un texto de la Biblia en su cuarto, tienen un póster de la WWE, de la lucha libre, o tienen un póster de su artista preferido. Qué triste es eso, hermanos. La Biblia dice: tú vas a poner en tu casa, en los postes de tu casa, la palabra de Dios. Eso es lo que vas a enseñar a tus hijos. Pero el Señor, hermanos, también dijo: las vas a atar en tu mano y las vas a poner como frontales. Aquí las vas a poner. Y les decía acerca de lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvió supersticioso, porque ellos se ponían fragmentos de la palabra de Dios aquí en una cajita en su frente. Aquí se la ponían. Pensaban que haciendo esto tenían la vida eterna, pero cuando Dios les estaba diciendo que la pusieran como frontales, Dios les estaba diciendo que las pusieran pero en su mente, no que la trajeran aquí colgando como un amuleto. Ellos se ataban, hermanos, fragmentos de la Biblia en las manos. Malinterpretaron lo que el Señor les había dicho, y por eso Jesús les dice aquí: a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mucha gente es supersticiosa con la Biblia, porque saben, hay quienes tienen solamente la Biblia como un amuleto. Abren la Biblia en el Salmo 91 y ahí lo ponen en su casa, y la Biblia no la leen, ni la estudian, ni la obedecen. Nada más tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 para que cuide su casa. Eso es caer en la superstición. Dice: a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. No porque tengas una Biblia en tu casa te vas a salvar. No, la Biblia es para tres cosas. Número uno, la Biblia es para ser leída, tienes que leerla. Número dos, la Biblia es para ser creída. Y número tres, la Biblia es para ser obedecida. Si tú la lees, pero no la crees, de nada te sirve. Tienes que creerla, pero también tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y no les vaya a pasar como aquella ilustración ya tan desgastada acerca de la viejita que perdió sus lentes y no encontraba sus lentes hasta que por ahí su nieto de aquella viejecita abrió la Biblia y dice: abuelita, aquí estaban tus lentes en la Biblia. Ya había pasado como un mes. ¿Por qué no había encontrado los lentes la viejecita? Porque no había vuelto a abrir la palabra de Dios. Y así le pasa tristemente a mucha gente. No lee la Biblia, solamente se la lleva al templo y el domingo llega y la vuelve a guardar. Y no, la Biblia es para leerla todos los días, para escudriñarla. Mucha gente lo tiene como amuleto. Otra gente dice: yo sufro de insomnio, pues me voy a poner a leer la Biblia para que me dé sueño. Y la gente la usa nada más para dormirse. Hay gente que apenas abre la Biblia y ya se está durmiendo. Solamente la usan como una anestesia, y no es para eso la palabra de Dios. Otros solamente la usan como adorno.
Hay mucha gente que la usa como un adorno, le ponen su atril y ahí la ponen en el negocio como un adorno. No, para eso no es la Biblia, aunque no digo que no se deba hacer, lo debemos hacer. Pero no es para eso, no es para tenerla como un adorno, para que se vea bonita la casa, no, es para escudriñar la palabra de Dios, es para creerla, para comer de ella todos los días de nuestra vida, porque es un alimento espiritual para nuestra alma. Para eso es la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras. Si ustedes creen, le decían los judíos, que en ellas está la vida eterna, pues estudienla y créanla y crean lo que dice la palabra de Dios. Pero también el Señor dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el tema de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es Jesucristo, hermanos. Amén. En la Biblia, hermanos, está el mensaje central. Es cierto, la Biblia le contiene historia. Todos los historiadores, los escritores recurren a la Biblia y de ahí parten la historia de la palabra de Dios. La Biblia contiene muchas leyes científicas. En la Biblia encontramos acerca de la redondez de la tierra. Dicen que Cristóbal Colón fue, aquellos hombres, ¿verdad? Cuando en los tiempos de Cristóbal Colón decían que la tierra era redonda. Pero antes de ellos, el profeta Isaías ya había hablado, hermanos, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y muchas cosas científicas están en la Biblia, pero ese no es el tema central de la Biblia. El tema central de la palabra de Dios, hermanos, es Jesucristo mismo. Por eso el Señor dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén, amén. Cristo es el centro. La Biblia nos habla de la redención de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la redención de Cristo. Génesis nos habla de Cristo. Cristo es el principio de todas las cosas. Ahí nos habla del principio de la redención, el principio de la creación, la caída y la promesa, la primera promesa en el libro de Génesis. Éxodo nos habla acerca de la salida y nos habla del Cordero Pascual, que es Cristo mismo, hermanos. Y así todos los libros de la Biblia nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos estudiar la Biblia. El centro de la Biblia, el corazón de la Biblia es San Juan 3:16. Hagan de cuenta que es toda la Biblia condensada en un versículo. Es San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y San Juan 3:16, hermanos, nos habla del tema central de toda la palabra de Dios. Ahora bien, la Escritura nos enseña que nosotros debemos de llenarnos de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para esto debemos de estudiarla y debemos procurar también memorizar la palabra de Dios. Tenemos que memorizar la palabra del Señor. ¿A cuánto les cuesta trabajo memorizarse textos de la Biblia, hermanos? Amén. Bueno, hay algunos hermanos que son sinceros, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Debemos de ser sinceros con Dios. Nos cuesta trabajo a veces memorizar versículos de la Biblia. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, hermano, yo no leo la Biblia porque a mí no se me queda nada de lo que yo leo.
no se me queda nada de lo que yo estudio acerca de la Biblia. Pero dicen que en cierta ocasión había un hombre que le dijo a su hijo: hijo, quiero que tomes esta canasta y que me vayas a traer agua al río. Y el niño inocente tomó la canasta y la llenó de agua, pero cuando venía en el camino y llegó con su papá, ya la canasta estaba vacía. ¿Cómo iba pues a llevarle agua en una canasta? Y llegó y dijo: ¿qué pasó? Papá, pues yo la llené, pero mira, pues ahora vete otra vez al río. Y lo mandó otra vez al río. Lleva al niño inocente, vuelve a meter la canasta, la llena de agua, y ya cuando llega con su papá, ya no tiene nada de agua. Y entonces el hijo le dice al papá: papá, mira, yo te traigo agua, pero no retiene nada, toda se sale, toda se tira. Y entonces el papá le dijo al hijo: hijo, es cierto, no trae nada de agua, pero mira la canasta cómo está. La canasta estaba limpia, se había limpiado, es cierto, el agua no la había retenido, pero esa canasta estaba limpia. Cada vez que la estuvo sumergiendo en el agua, esa canasta estaba limpia. Y lo mismo sucede cuando estudiamos la Biblia. Quizá a usted no se le pegue nada, quizá usted siente y diga: es que no me aprendo, no se me queda nada lo que estoy estudiando. Pero ¿sabe cuántas veces usted estudia la Biblia? Dios está limpiando su mente, Dios está limpiando su corazón, porque la palabra le está limpiando. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Así que usted no se desanime, usted venga a escuchar la palabra de Dios, usted abra la Biblia, y quizá usted piense: no se me queda nada. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros estamos hablándole a una persona de la palabra de Dios? Cuando le estamos predicando, hermanos, de repente nos vienen los textos que no pensábamos que no se nos había quedado, y de repente, hermanos, nos vienen textos a nuestra mente y los empezamos a decir y decimos: ay, Dios mío, yo no me sabía este texto. ¿Y cómo fue que lo empecé a decir? Porque el Señor dijo que cuando nosotros habláramos la palabra, no pensáramos qué habríamos de decir, porque el Espíritu Santo en ese momento nos daría palabras para poder predicarle a la gente. Así que debemos de estudiar la palabra, y el Espíritu Santo, en un momento que usted lo requiera, le va a recordar los textos que usted estudió, le va a recordar el mensaje. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, esa palabra va a comenzar a fluir. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nuestros corazones. También la palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro 3:18 nos dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios, o de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo va usted a tener un conocimiento más amplio, más grande acerca de Jesucristo? ¿Cómo usted va a adquirir ese conocimiento? Estudiando la Biblia. Entre más usted estudie la Biblia, va a crecer en conocimiento. Amén. Pero no tenga la costumbre de que hoy agarre y dice: pues ahí donde el Señor me guíe, y lee un versículo aquí, y al otro día abre la Biblia en otro lado. Claro, yo sé que la palabra de Dios, donde quiera que usted la abra, va a ser de bendición. Eso es cierto. Pero no por eso se ha descuidado usted en el estudio. Usted agarre un libro de la Biblia y no deje de leerlo hasta que lo termine. Amén. Comience leyendo el Nuevo Testamento. Lea primero el Nuevo Testamento. Puede comenzar con el Evangelio de Juan.
Después puede leer Lucas, Marcos o Mateo, cualquiera de esos tres, pero primero lea los evangelios. Después de los evangelios, lea el libro de los Hechos. Después de los Hechos, lea las epístolas. Cuando acabe el Nuevo Testamento, entonces váyase al Antiguo Testamento para que usted pueda comprender toda la Biblia. Y usted va a tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Si usted no tiene la costumbre de leer la Biblia, comience a hacerlo. Propóngase en su corazón a estudiar la palabra de Dios en una manera ordenada, en una manera sistemática. Estudie la palabra de Dios, porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este libro, hermanos, vamos a encontrar la verdad. En este libro vamos a encontrar la palabra de Dios, y nuestra vida va a cambiar. Recuerdo que cuando en los tiempos de la Reforma había mucha gente que estaba en el catolicismo, pero cuando la gente comenzó a estudiar la Biblia, se dieron cuenta que estaban en un error, y mucha gente se convirtió a Cristo. En verdad conocieron al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia. Y entonces, como hubo toda una reforma en Europa, sobre todo en Alemania, donde comenzó la reforma, los españoles que eran gente muy aguerrida, los españoles que eran católicos, ellos sí eran de hueso colorado. Y entonces los españoles comenzaron a mandar gente a Alemania para convencer a los alemanes de su error, que supuestamente ellos habían caído. Y entonces, ¿saben lo que hacían los españoles? Comenzaron a estudiar la Biblia y dijeron: vamos a demostrarle a los alemanes protestantes que ellos están en un error, y vamos a demostrárselo con la Biblia que los protestantes están equivocados. Y se pusieron a estudiar la Biblia para hacerles ver el error a los protestantes. Pero ¿saben lo que sucedía, hermanos? Que los españoles católicos terminaban haciéndose protestantes, porque se daban cuenta cuando estudiaban la Biblia y empezaban a decir: ahorita vamos a refutar sus doctrinas. Igual, hermano, resulta que los que estaban mal eran los españoles, los católicos españoles, y se convirtieron a Cristo. Mucha gente se convirtió por estudiar la palabra de Dios. Toda persona que comience a leer este libro, que es la palabra de Dios, su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser bendecida. Y usted lo puede experimentar si usted lee la Biblia antes de salir de su casa. Aunque usted lea un versículo de la Biblia o un capítulo de la Biblia antes de irse a trabajar, usted verá cómo el día lo va a pasar bendecido, porque usted se va a ir meditando en la palabra de Dios. Igualmente, si usted antes de dormirse lee un versículo de la Biblia, aquel versículo que leyó, usted se va a ir bendecido, y usted se acuesta tranquilo, bendecido. Y si usted está en su trabajo, usted va a estar bendecido. Pero sobre todo, si obedecemos la palabra del Señor, vamos a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque este libro nos habla acerca de un Dios de amor, de un Dios de perdón, que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Por este libro hemos conocido el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Por este libro hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor. Y hermanos, este libro ha cambiado la vida de millones y de millones de personas que la han escudriñado, porque el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Y también en esta oración vamos a pedirle que Dios nos ayude a ser amantes del estudio, pero sobre todo del estudio de la palabra de Dios. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a escudriñar la palabra, a proponernos escudriñar tu palabra, Señor, a creer la palabra de Dios, pero sobre todo a obedecer la palabra de Dios. Oramos dando gracias por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por la palabra que ha sido predicada. Gracias por este mensaje, Señor. Ojalá y que nos sintamos motivados
motivados a escudriñarla, a estudiarla. Ayúdanos, Jesús, a sentir esa hambre, pero no de comida, sino de tu palabra, a sentir sed, pero no de bebida, sino sed del Espíritu Santo, sed de tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que viene un tiempo cuando la gente tendrá hambre y buscará la palabra, pero no la hallará. Ahora que la tenemos, ahora que podemos ser bendecidos, ayúdanos a escudriñar la palabra, a tomarnos de ella, Señor, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, en estos tiempos, Señor, de tanta confusión, de tantas doctrinas erróneas. Ayúdanos, Jesús, a vivir en santidad, a vivir en comunión contigo, Señor, a través de la palabra, que te conozcamos, que conozcamos al verdadero, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias por esta palabra, que en nuestros corazones esté ese ferviente deseo de estudiarla, de leerla todos los días, de creerla y sobre todo de ser hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hermano, si le puede poner. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y